al primero de los invitados de esta tarde, al que citamos por uno de los temas de mayor actualidad en estos momentos. Matías Crosoli, él es abogado del Fuero Laboral de Rosario. Así que bueno, como decíamos al principio, uno de los temas que vamos a tratar va a ser ahora con el doctor Matías Crosoli, uno de los temas de las reformas, yo diría más conflictiva de los últimos tiempos, ¿no es cierto? Que es la reforma laboral. Y le damos la bienvenida a Matías, que ya está con nosotros. Buenas tardes. Bienvenidas, Matías. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. Bueno, Matías, vamos a hacer un touch de los puntos más importantes. Después vos nos dirás, ¿no? Si hay alguna otra cosa que vos nos vas dirigiendo, pero por lo menos aquellos puntos, Anabel, que están en boca de todos y que es la preocupación también de muchos, ¿no? Sobre la reforma laboral que fue aprobada ahora recientemente, este fin de semana. Así que, bueno, por ejemplo, vamos a ver. Primero quiero que te presentes un poquito, que nos cuentes, vos sos abogado laboralista, Sí. pero contanos un poquito acerca de tu especialidad. Mirá, respecto a la especialidad, lo que puedo decir es que uno le ha tocado defender en estos 14 años de profesión ya, tanto trabajadores como empleadores. O sea que puedo hablar de los dos lados del mostrador, digamos, que es lo que puede llegar a beneficiar de esta ley a la parte trabajadora y que a la parte patronal. Claro, tal cual. Eso es lo que uno tiene de experiencia, el haber estado a los dos lados y bueno, poder justamente decir qué beneficia a cada una de las partes de esta ley que obviamente que viene a reestructurar todo. Un elemento tan importante de la vida de un ser humano como es el trabajo, que yo lo creo personalmente como un elemento ordenador de la vida de uno, porque uno, el que tiene un trabajo, tiene un horario al que levantarse, cuenta con un sueldo a fin de mes, vacaciones, y eso ordena. Obviamente, el que no tiene esa posibilidad se encuentra desordenado en su vida. Por eso es tan importante la reforma laboral y los aspectos que van a influir en esos trabajadores. Bien, vamos a ver uno de los puntos hacia el azar. No tiene un orden específico, pero bueno, te vamos tirando. Banco de horas. ¿De qué se trata esto del banco de horas? Mirá, probablemente muchas de las respuestas que uno diga no sean satisfactorias porque esta ley también hay que verla en funcionamiento. Hay artículos redactados tal vez con cierta torpeza legislativa, pero vamos a ver cómo se desenvuelven una vez que entre en vigencia. ¿Hay que reglamentarla o ya está? Hay que reglamentarla primero. Que eso va a depender del Poder Ejecutivo. ¿Y después entra en vigencia o entra en vigencia? Primero se va a promulgar y después va a haber reglamentaciones que pueda hacer el Poder Ejecutivo. Bien, ¿y eso cuánto tiempo pasa hasta que se reglamente la ley? Y una vez que se promulgue, creo que son 10 días hábiles. Y después, bueno, va a depender del Poder Ejecutivo cuando reglamentar algunos aspectos. Por eso mucho de la ley lo vamos a ir viendo en cuanto funcione. O sea, a medida que vaya caminando vamos a ver de qué pata renguea, como se dice. Claro, claro. Y además también, no sé a vos qué te parece, Anabel, pero yo creo que cada caso también es un caso particular. Sí, de eso ninguna duda. Desde el trabajador e incluso también desde el empresario. Claro. Exactamente. Sí, obviamente hay diferentes ramas, diferentes convenios colectivos, diferentes acuerdos, pero en líneas generales, respecto del banco de horas que vos me preguntaste, hoy tenemos una jornada laboral de 8 horas que se puede extender a 9 y lo que se trabaje por encima de esas horas iba a ser considerado o pagado con hora extra, o sea, con un recargo, que podía ser del 50 o el 100%. Hoy, a través de un acuerdo de partes, se puede coordinar entre la parte empleadora y el empleado, justamente, que ese empleado trabaje más de 8 horas, puede a lo mejor llegar hasta 12 horas diarias, y que esas horas que exceden esa jornada después puedan ser recompensadas en descanso. O sea, hoy tu empleador puede decirte, hoy quédate 12 horas porque te necesito por el motivo que sea, que requiera la empresa, y te vas a tener que quedar. Y esas 4 horas que vos hiciste de más, después te las van a compensar como descanso. Bien. A saber, a tomar, también a considerar entre las partes. Y lo que exceda de esas 48 horas semanales,
sí se va a hacer tomado. O sea, si vos trabajaste más de 48 horas semanales, ahí es donde van a jugar el tema de las horas extras, lo que se va a pagar. A eso se va a llamar hora extra. Es decir, a ver si lo entendí. El concepto de hora extra cambió. Cambio. La hora extra era a partir de las 8 horas. Sí. Ya se Y considera. también con Ahora el no. tema de los domingos, feriados, pues vamos a ver también Tal cómo cual. va caminando. Tal Yo lo cual. escuché más allá del proyecto de ley, lo escuché al diputado Netril, que era ministro de Defensa, que justamente hacía esta defensa del banco de horas, que lo que vos trabajes por encima de las 48 horas semanales va a estar abonado como hora extra, o debería ser abonado como hora extra. Claro, ahora ahí, ¿qué es lo que dicen muchos, no? No es la misma, ese acuerdo entre la patronal y el trabajador, hay una distancia de poder, se puede decir ahí. ¿Está obligado el trabajador? Yo digo, bueno, mañana, Matías, tenés que venir 9 horas, no 12, pero 9, 10 horas. Y yo decía, uy, no, justo mañana, no sé, tenía que llevar a mi hijo al médico o tenía cita al médico. ¿Puedo decir que no? Como poder decir que no, no. Pero obviamente después, por eso vamos al caso concreto, hay que ver la dinámica que uno tenga con su empleador, con su patrón, a ver qué tipo de relación hay, si se flexibiliza eso o no. Esa es la Por eso hay flexibilización. Esa es la A ver, eso flexibilización de la que existe se hoy, habla. eso existe hoy. Si yo mañana soy trabajador y le quiero pedir permiso a mi empleado, a mi empleador para no trabajar porque tengo que llevar al chico al colegio, lo que sea, esa ventana está abierta y va a seguir abierta. Que eso tiene que ver más que ver con las relaciones humanas que con la ley. Claro, Pero, tal cual, de acuerdo a lo que tal está cual. escrito, sí, te vas a tener que quedar. Te vas a tener que quedar, así que más vale que Parecería vayamos- que sí. Claro, parecería que sí. Ahora, puede ser que a lo mejor hay una empresa que diga, no, yo la verdad que con 8 horas con mis trabajadores estoy bien y no pasa nada. O sea, no es que hay una obligatoriedad No, de que no. el empleador tenga que sí o sí hacer trabajar 12 horas. No, 12 horas o 10 o las O que sea 10 por horas. encima de las 8. Eso Claro. va a quedar de facultad y potestad de cada empleador, de tomar su decisión de acuerdo a cómo quiere manejar su empresa. Si Tal eventualmente cual. un día Y a la necesita más, producción también. sí, a la producción, a la que sea que la dinámica de la empresa requiera que el trabajador se quede por encima de esas 8 horas. Claro, y esto está directamente relacionado con otro de los temas muy importantes, que es el tema del salario dinámico. ¿Tiene que ver con esto? Horas de producción, horas de salario. Mi salario va a aumentar. Mirá. A fin de mes, ¿cuánto? ¿Voy a saber cuánto voy a cobrar a fin de mes? Mira, es una ley que apunta mucho al acuerdo de partes, como si estuviéramos a lo mejor en el fuero civil, donde las partes son iguales. O sea, tenemos un actor, un demandado, pero que tiene el carácter de ciudadano. En el derecho laboral tenemos la parte trabajadora y la parte patronal, como bien dijiste antes, hay una cuestión de asimetría. Entonces ver a lo mejor esa autonomía de la voluntad que existe en el fuero civil reflejada en la parte laboral va a ser difícil, o por lo menos vamos a tener que ver que se ponga en práctica, a ver si funciona o no. Y Porque si se funciona o dice no va a mucho- depender también de cuántos reclamos después de la ley haya, porque seguramente muchos aspectos sean judicializados. Claro, y volvemos Ese al es un principio que lo tema que vos también. decías, ¿no es Ujú. cierto? Ese acuerdo de partes. Dentro de... hay un sector que dice, pero hay una asimetría total que voy a tener que decir. Yo tengo que decir que sí a todo lo que me pidan, a todo lo que me digan, pero en realidad volvemos a lo que vos planteabas, Matías. Va a haber una relación. ¿A qué relación se gesta entre las dos partes? Que tiene más que ver con lo moral de última, ¿no es cierto? Sí, tiene que ver con lo moral, tiene que ver también con cómo un empleador quiere llevar adelante su empresa y el trato de sus empleados. O sea, uno a lo largo de los años ha tenido experiencia de tener de clientes empleadores que tienen una relación más abierta o más amena con el empleado, y otras a lo mejor más dura. Eso ya es una cuestión de cada uno cómo quiere llevar su empresa. Hay algunos que son más de la idea de tener una rienda, de tenerlo corto el trabajador, y otros a lo mejor con ciertas facilidades que le permiten a lo mejor tener otra cercanía. Bueno, vamos a tener nosotros después al aire un caso y nos va a contar un empresario pyme y nos va a contar su experiencia. Y tiene un poco que ver mucho con esto que estás diciendo. Vamos a otro punto, Mati, vacaciones. Vacaciones, eso va a seguir como
como estaba. No hay ningún tipo de cambio. Lo ¿No que se sí- había modificado el tema de que ahora puedo pedir en dos, Sí, en eso dos de la periodos fracción, sí. diferentes? Sí. A ver, antes vos te tenías que tomar 15 días de corrido, ahora se puede fraccionar. Se puede fraccionar y eso también va a ser acuerdo de partes Sí. en cualquier momento del año, porque a veces pasaba No, que es mucha preferentemente de gente... octubre, abril, pero hay se puede cambiar. Pero, a ver, son todas a lo mejor cuestiones que, por más que estén en la ley, eso se sigue hablando internamente, digamos. Claro, tal cual, sí. O sea, hay Anabel- empresas que tienen, no sé, se toman por una cuestión de actividad, no sé, imagina un estudio jurídico, si tiene empleados, que en enero muchas veces se suele dar vacaciones porque no hay tribunales, entonces por esa actividad específica Claro. hay como un reglamento, una costumbre de decir, bueno, nos tomamos todo vacaciones en enero. Y muchas empresas que por ahí enero, febrero no trabajan tanto, suelen dar vacaciones. Tiene que ver con la producción. Tal cual. Anabel, también hay Sí. otro punto importante que es el FAL. Sí, eso es justamente, estaba mirando porque no quiero olvidarme de hacerle después otra consulta también a Matías. Pero bueno, en este caso se propone la creación del Fondo de Asistencia Laboral, el FAL, como decía Miriam. ¿De qué se trata, Matías? Mira, es un fondo que se va a constituir con aportes patronales y que el día de mañana puede ser utilizado por ese mismo empleador para poder despedir y que ese dinero no salga de su bolsillo de forma concreta, sino que a través de ese aporte va a ese fondo y bueno, va a cubrir cuando uno tenga el deseo como empleador de despedir. Pero ese aporte que se hace a ese fondo se reasigna y se hace a costa de lo que es el fondo de sustentabilidad. ¿Cómo ligado al funciona? sistema jubilatorio. ¿Cómo funciona eso? Porque este fue uno de los temas muy conflictivos, si hemos tenido la oportunidad de seguir el debate, Sí. tanto en Cámara de Senadores como en la de Diputados, fue resistido absolutamente por la oposición. Con esto de que estamos sacando fondos del ANSES y a futuro de los jubilados, Sí. ¿es así? Es así. No te quiero mentir con los porcentajes exactos, pero la ley hace una distinción entre el aporte que tiene que hacer una grande empresa de una micropyme a ese fondo. Las grandes empresas tienen un porcentaje menor, que creo que si no es el 1% Sí, o mira, algo así. los tengo acá. Mira, dice, las grandes empresas aportarán el 1% de las remuneraciones y las pymes el 2,5%. 2,5. Bien. Bueno, eso que antes a lo mejor iba íntegramente al sistema jubilatorio, hoy va a tener una reasignación. Una parte del sistema jubilatorio, otro a este fondo. Para hacer una defensa, no personal de este artículo, pero sí la defensa que a lo mejor hacen los que defienden el proyecto de ley, es el hecho de decir, bueno, vamos a crear este fondo y como esta ley va a habilitar a que se creen más empleos, se sueña o se supone que al sumar más empleo porque se reforma la ley, este fondo jubilatorio no va a tener, digamos, se va a robustecer. ¿Y a cargo de quién va a estar? Porque esa es otra cuestión. Que decían, esto va a ir al bolsillo de alguna entidad creada Claro. por el gobierno. O sea, ¿quién va a tener mientras yo trabajo, aporto y me jubilo? ¿Dónde está esa plata? Los aportes jubilatorios se van a manejar como hasta ahora. Ahora, el aporte del FAL, eso lo va a manejar un privado, que va a cobrar sus comisiones y sus gastos porque ese fondo, digamos, no se quede quieto y de alguna manera genere algún tipo de rédito. ¿Y quién designa ese privado? El Estado. ¿El Estado? ¿El Ejecutivo o pasa por la Cámara? El Estado. El Ejecutivo. El Ejecutivo. Sí. Bueno, ese es Inclusive el puede punto. el Ministerio de Economía, como muchas veces también se ha hecho con el Fondo de Sustentabilidad, utilizar esos fondos para alguna necesidad del gobierno. O sea, puede meter mano en esos fondos y decir, bueno, no sé, lo empleamos en... Pero al momento que la persona se jubile, ¿estará ese fondo? ¿O es un riesgo esto? O sea, vamos a ver si hay un desfinanciamiento real, porque hay una parte de porcentaje de aportes que no va a ir directamente como ahora el Fondo de Sustentabilidad, o si realmente va a haber un crecimiento en el empleo que va a hacer que se incorporen más trabajadores al sistema formal y ese fondo tenga más recursos que antes.
Yo, Eso hay que verlo. eso hay que verlo. Mi opinión personal es que no es una ley que va a fomentar que se cree empleo. Yo creo que la creación de empleo depende de De otras de variables. otras variables. O Es que sea, yo creo que en este sentido ninguna ley, Anabel, no sé vos qué pensamiento tenés, pero yo creo que ninguna ley per se va a crear empleo. O es como decirte, no sé, una ley de calidad educativa, pero tiene otros factores. es que existe en el imaginario de algunos gobiernos que gobernar es crear leyes y tiene su sentido válido, pero como vos decías, hay otras variables que por ahí son más importantes. Obviamente, el tema de los juicios laborales, ahora cuando hablé con este empresario que va a venir, seguramente te haga mención a eso, pero hoy me parece que lo que está más afectado es la rentabilidad de las empresas. ¿Qué es lo que hace que uno tome un empleado o no? Si realmente necesita incorporar a alguien a su empresa para poder producir más o porque, no sé, necesita... Hay otras variables en juego cuando hablamos de la creación de empleo, de la creación de fuente de trabajo, hasta incluso de la formación de los recursos humanos, porque se habla de minería, de que esto va a crear, la industria minera va a crear muchos puestos de trabajo, pero es mano de obra calificada. La pregunta es, ¿la tenemos? Yo creo que sí la tenemos, yo creo que es un sector de los que va a mejorar y está creciendo. El tema es si con ese sector solo, o aparentemente por lo que dijo en el discurso del presidente abriendo las sesiones legislativas, pareciera que la economía va a estar enfocada más que nada en el conocimiento, en el agro, en la minería y en la parte de energía. Ahora, esos sectores que seguramente van a crecer, van a poder contemplar toda la mano de obra que a lo mejor necesita incorporarse al sistema formal. Claro, pero además, no sé, Anabel, vos qué idea tenés, pero yo creo que acá lo que importa es el mercado chico, es decir, la gente de barrio que pueda Sí. abrir, no sé, un zapatero, un negocio, un supermercado, una peluquería. Mucha Yo creo gente que esa es la preocupación. sí, que trabaja, que brinda sus servicios, gente que por allí uno puede llamar para un servicio en su casa, un plomero, un albañil, un electricista que tiene un oficio. Claro, yo creo que esa es la preocupación de la gente. Si a mí me va a beneficiar como un pequeño emprendedor, Mira, yo creo que la ley beneficia en algunos sentidos a los empresarios. al pequeño. Si eso es un motivo suficiente para realmente incorporar gente a su empresa, eso va a ser otra discusión. Claro. Se supone, o los defensores de esta ley suponen, que con esta ley la gente que hasta ahora no tomaba gente, ahora va a empezar a tomar. Eso se supone. Eso es lo que se supone. Ojalá, Ese es el te objetivo. digo, más allá que estemos o no de acuerdo o a favor, ya sea o de este gobierno o seamos parte de cualquier ideología política, acá yo creo que lo que todos esperamos es que se generen fuentes de trabajo, que vuelva la Argentina a producir. En todos los sectores. Pero bueno, Mati, nos va a quedar un montón de puntos. Tema del nuevo cálculo de indemnización. ¿Cómo es esto? Mira, con el tema del cálculo indemnizatorio, ahí se van a ver menguadas, digamos, las indemnizaciones porque hay rubros que formaban parte del cálculo que hoy no van a estar. Así que bueno, ahí también tenemos otra en contra Por del ejemplo, trabajador, digamos. claro, acá dice, se establece la indemnización como única compensación y se dispone que una actualización de créditos laborales basada en el IPC, es decir, el índice de precio al consumidor, según el INDEC, más un 3% anual. Sí, ¿Cómo a se ver, eso explica no tiene nada que ver con el cálculo indemnizatorio, sino con los intereses que se van a establecer sobre las indemnizaciones. Que yo estoy bastante de acuerdo en que por ahí la ley fija una tasa de interés y no que a lo mejor hoy te pasan los juzgados que te toca uno, es una tasa de interés, te toca otro, o inclusive hay tasas de interés muy disímiles entre las provincias. Entonces por ahí que haya una uniformidad de criterio en cuanto a un trabajador que está en Santa Fe y un trabajador que está, no sé, en Neuquén y que puedan recibir la misma tasa de interés, me parece razonable. Ahora, si después esa tasa de interés es justa o no, bueno, eso ya es otra
otra discusión. Claro, claro, tal cual. A ver, Anabel, no sé qué otro punto tenés vos. Sí, yo tengo una consulta que yo creo que en el barrio, en el almacén, el autoservicio y esos lugares se está hablando porque de hecho ya se viene charlando desde el año pasado. Uno de los puntos de la nueva ley laboral: pago de parte de salario en ticket canasta o ticket restaurante. El sindicalismo dice que desnaturaliza el salario, alegando que es una remuneración no remunerativa. Estaríamos volviendo de alguna manera al Sí, año a lo que- 1987. Pero no sé si eso quedó en la ley o se sacó, porque ese punto estaba en debate. Mira, no sé qué pasó al final. Ahí la verdad si te digo, te miento. Claro, ahí yo creo desconozco. que eso se había sacado. No Ajá. sé, ¿eh? No sé, tendríamos que averiguarlo, porque yo acá Bien, no lo tengo. chequeamos, No sé si vos lo chequeamos. tenés ahí entre los puntos. lo busco. Bueno, vamos a seguir entonces con otro fondo de cese por convenio. ¿Qué es esto? Dice, se habilita que los convenios colectivos establezcan fondos de cese laboral con capitalización individual. Bueno, eso también ya estaba también en la ley bases, lo que fue la ley bases y en el decreto 7023, que de forma voluntaria se establecía que bueno que el empleador pueda, digamos, también con aportes generar un fondo también para despedir. El tema es que los empresarios, ninguno utilizó la potestad de ese fondo, que es lo que se usa en la UOCRA. Claro, lo que está inventado por el gobierno, el modelo Walker, claro. Que pues ahí tiene sentido porque bueno, a lo mejor uno Por lo contrata menos a ahí un en el obrero sector dicen que funciona. y funciona porque uno al contratar a un obrero, como no sabe, o sea, las obras, a lo mejor, no sé, construir un edificio, lo que sea, tiene un tiempo de vida. Claro. Y una vez que se termina, tiene sentido que por ahí cese la relación laboral, porque no sabemos, ese Tal empresario cual, no sabe si va a termina construir ahí y un se tren. tiene que ir a otra obra. Bueno, entonces ahí lo que tiene es el fondo ese de desempleo. Tiene que ver con eso. El obrero que lo va constituyendo mes a mes. O sea, es un aporte mensual de su sueldo que se va capitalizando, como ahí bien dijiste, y cuando se termina la relación laboral se lo lleva. Claro. Otro tema, el tema de el periodo de prueba extendido. Dice, el periodo de prueba se amplía de a 6 meses por la mayoría de los trabajadores, para la mayoría de los trabajadores. Hasta 5 empleados puede alcanzar hasta 8 meses. Claro, eso antes era de 3, bueno, y ahora se amplió. Se amplió el periodo de prueba para ¿Cómo que... lo ves a esto? ¿Conviene, no conviene? Es decir, yo estoy en una empresa, comienzo a trabajar y antes, bueno, yo sabía que en un determinado tiempo, listo, ya podía quedar, ¿no? No siempre, pero si pasó el periodo de prueba, puedo quedar. Ahora esto de tener que seguir esperando, entonces la oposición dice, pero bueno, entonces es más tiempo de duda y de no saber dónde el empleador está parado, el trabajador está parado. A ver, es más tiempo de duda porque se te amplía la ventana de tiempo sobre la que no vos a saber si vas a quedar fijo o no en el trabajo. Pero ¿cuál es la ganancia de eso? O sea, ¿cuál es la diferencia de efectiva? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Cuál es el fundamento, crees vos, a tu criterio? Y porque cuando se termine el periodo de prueba, si vos no vas a dejar efectivo a ese empleado, no tenés que pagarle ninguna indemnización. Le pagás hasta el último día que trabajó, las vacaciones proporcionales, lo que sea dando proporcional, pero vos no vas a pagar ninguna indemnización. Ahora, si vos ya tomaste ese trabajador de forma definitiva con un contrato de trabajo de tiempo indeterminado, ahí sí, al estar fijo, vos sí, si querés desprenderte de ese empleado, tenés que ya pagar una indemnización. Así que vos creés que esa es el Sí. fundamento por el cual... Sí, porque aparentemente queda corto ese plazo de 3 meses para verificar si ese empleado se integra bien a la empresa o no. Sí, es eficaz, es eficiente, o sea, un montón de cuestiones que quizás el empleador dice, no, a mí la verdad que entré en 6 meses, no me alcanza para conocer. Sí, bueno, y no convengamos sé, que- en 8... Sí, No sé. a ver, son límites de tiempo como en la mayoría de decir, bueno, a partir de los 18 puedo comprar una casa o no, bueno, son Claro. plazos de tiempo que a veces son caprichosos y arbitrarios, pero bueno, algún corte hay que darle. Hay que establecer. en Pero la bueno, ley. es evidente que este es otro de los artículos. Consulta de seguimiento, ¿qué pasó de 3 a 6 meses?
De 3 a 8. ¿De 3 a 8? A 8, sí. ¿Y se puede renovar esos 8? No. Porque yo por lo menos cuando fui pasante, yo tuve 3 meses de prueba y me lo renovaron otros 3 meses. El contrato de pasantía es diferente. ¿Es de pasantía diferente? Es diferente. Listo. A la pasantía es otra cosa. Es otra cosa. Eso Es quedó otra del gobierno de Menem. Claro, de todas maneras, Lucas, ojo porque acá dice, la empresa de hasta 5 empleados puede alcanzar los 8 meses. O sea, no es para cualquiera, es muy limitado. O sea, una empresa prácticamente familiar. A ver, cuesta verificar en esta ley algún artículo que beneficie a los trabajadores. Ahí se habla también del tema de cómo se van a pagar los juicios, que le da la posibilidad a las grandes empresas y a las chicas de pagar hasta en 6 y 12 cuotas un juicio perdido. En cuotas, sí. Mientras tanto, ¿yo qué hago? O sea, estoy en juicio, lo gané, me indemnizaron. Vos ganaste el juicio, practicaste una planilla, tenés un monto cierto para cobrar. ¿Pero ese sea. monto se actualiza No, o no? ¿Es fijo lo que...? es fijo, en 6 cuotas. Y además tampoco el articulado requiere que sea por algún motivo especial, digamos. No es que la empresa puede decir, bueno, quiero hacerlo en 6 cuotas o en 12 cuotas Porque no lo puedo pagar, porque claro. no lo puedo pagar. Ya va bien así. Claro. Exactamente. O sea, si la empresa quiere, puede ejercerlo. O decir, no sé, tengo problemas para pagar los sueldos, quiero ejercer el derecho de pagar este juicio en 6 cuotas. Claro. Claro. Esto, una pregunta, beneficia al chiquito, pero también beneficia, toma de vivo al grandote, a la empresa grande, ¿no? Mira, el proyecto de ley, la parte sustancial fue creada, diseñada, maqueteada por estudios de Buenos Aires vinculados a grupos empresarios. Con esto no lo estoy, digamos, ni estigmatizando ni defenestrando, pero es una realidad. Y obviamente que este proyecto de ley tiene esa mirada. Teóricamente tuvo consenso, o sea, se convocó otros sectores. Mira, No sé la CGT en este caso, a ver qué pasó ahí, porque la CGT, Bueno, la CGT no es intervino una y- sola cosa hoy, ya sabemos. Ya es un tema por ahí político que uno puede desconocer. Pero bueno, aparentemente la CGT también ha hecho sus arreglos. Claro, sí. De Por algo, conveniencia. Forma que era así. Pero yo, por lo menos en mi experiencia personal, me quedó muy el debate por el tema del aborto. Tuvo en el gobierno de Macri y el de Alberto Fernández. En el de Macri no se aprobó y en el de Fernández sí. Más allá de si uno puede estar de acuerdo con la ley, me acuerdo de haber visto debates interesantes y donde se han escuchado las dos posturas por igual. Acá se ha escuchado más la voz de la parte empresaria, si se quiere. O se ha visto muchas notas, sobre todo en el verano, de, no sé, de empleadores que tenían que pagar cierto monto de juicio y que tenían que cerrar. De casos Claro, concretos como que a que lo no hubo mejor un no era la debate. generalidad. Claro. No hubo un debate y sobre un tema tan importante como hablábamos al principio, que es el trabajo. Bien, no sé si estamos en contacto con Edgardo. No, nos vamos a comunicar Sí, ahora. comunicate a ver si ya con Edgardo. lo podemos, porque me interesaría mucho que lo escuches, porque él tiene una Sí, cómo no. postura muy particular. Vamos a otro punto. Reducción de cargas sociales e incentivo a la inversión. El régimen de incentivo de modernización e inversión apunta a promover la tecnología y el crecimiento empresarial. Se prevé una reducción de las contribuciones patronales de 1 punto para las grandes empresas, 2,5 para las pymes. Bueno, ahí vos ¿Qué lo es dijiste. esto de la inversión? Y va a haber una reducción en lo que es la carga patronales, que vamos a ver si después esas empresas, esa reducción que tienen, la van a utilizar justamente para invertir. Pero esto no está todavía, esto no viene ¿se necesita otra reforma? No, ¿O eso va a estar. se aplica directamente? O sea, hay una reducción en lo que es el recibo de sueldo de esas contribuciones y decir, bueno, te sacamos este dinero que vos lo estás utilizando para esto para ver si fomento el tema de las inversiones. Eso es menor carga para el empresariado. Exactamente. Para ver si se vuelca ese dinero a otra... Claro, el tema es a dónde vas, porque si yo digo, bueno, me saca mis impuestos, ¿qué hago con ese impuesto? Sí, aparentemente... Está bien por que lo- el derecho, también hay un derecho privado, ¿no es cierto? Que al empresario dice, bueno, a mí me carga,
teóricamente voy a invertir que en mejora, o quizás en otro empleado, quizás en ampliar la planta, quizás en, bueno, en tener más gente o más máquina, o no sé. Sí, a ver, ¿Puede invertir o sea, esa plata, ¿qué es lo que yo veo? Esta plata puede ir o no al mercado, puede volver al mercado o no. bueno, como bien dijimos al principio, vamos a ver cuando entre en vigencia y cuando esta ley ya tenga un par de años. A lo mejor tenemos la oportunidad de hablar dentro de un año, 2, Tal cual. 3, 4, 5, lo que sea, a ver Tal si funcionó, si cumplió los objetivos que tenía planificado. Tal cual, tal Que cual. esto va a generar juicios, también lo va a generar, porque seguramente se presenten amparos o reclamos individuales y es muy probable que en muchos años, si es que no se cambia la ley, también esto lo resuelva la Corte, como también ha resolvido muchas leyes que han entrado ciertos artículos en discusión. La judicialización. Límite a los aportes sindicales y patronales. ¿Qué hay ahí? Sí, ahí también se trata de limitar el tema de los aportes, de sacarle un poco de poder de fuego a los sindicatos para ver si ese dinero se puede ir a otro lugar. Y también Acá te digo que hubo grito de todos los colores, ¿no? es que, a ver, uno puede estar a favor de un sindicato o no, hay sindicatos de todo tipo, pero sí se buscó con esta reforma un poco quitarle poder. Está bueno eso. Vamos ¿O a ver. no? Vamos a ver. Bueno o no tan bueno, o vamos- más o menos. Porque también hay una cuestión personal, ¿no? Es decir, cada caso. Esto es como la jubilación. Si bien está la ley, cada caso es particular, Sí, seguro, ¿no? seguro. Así que después lo vamos a ir viendo. No sé si vos tenés algún otro punto, si hay algo más que vos quieras resaltar, que te parece que a lo mejor yo tengo acá registro digital y pago bancario, registro laboral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero será suficiente. Los libros laborales podrán digitalizarse y deberán conservarse durante 10 años. El pago del salario será exclusivamente bancario a través de las entidades oficiales sin habilitar billeteras virtuales. Ese fue un tema bastante debatido también. Ah, sí. Sí, a ver, ahí habla de una cuestión administrativa de cómo llevar los libros laborales, que tiene sentido, y después, bueno, lo que se discutió es si el haber de un trabajador podía ser depositado en billetera virtual. Y ahí, bueno, hubo una discusión entre los bancos y las billeteras virtuales que ganaron los bancos. Acá dice sin habilitar billeteras virtuales. No van a estar habilitadas. No van a Por lo estar que tengo habilitadas. entendido, va a ser solo por bancos. Esa discusión la ganaron los ¿Y eso bancos. por qué? Porque ¿cuál es el interés bancario, digamos? Porque ahí el banco se queda con algún Y porcentaje. manejar el dinero. Maneja tu dinero. Claro. O sea, ellos trabajan de prestario, obviamente que les es deseable que entren o manejar cuentas sueldos y que Claro. no ese flujo de dinero de los trabajadores se vaya a las billeteras virtuales. Claro, tal cual. No sé si lo tenemos. Lo tenemos a Edgardo. Miriam. Buenas tardes, Edgardo, ¿cómo Hola, estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Bueno, primero muchas gracias por concedernos tu tiempo para poder entrevistarte. Le decimos a la gente, para aquellos que se suman recién ahora y que no escucharon el adelanto, estamos en comunicación telefónica con Edgardo Acierto. Él es contador en la ciudad de Arroyo Seco, pero también es el dueño de una inmobiliaria y por eso queremos charlar. Sí, y además también tiene pymes metalúrgicas y otros emprendimientos. Ujú. Así que bueno, nos interesa muchísimo. Bienvenido y gracias por esta comunicación, Edgardo. No, gracias a ustedes. Bueno, Edgardo, hemos estado dialogando acá un tema tan conflictivo, ahora ya es ley, pero de todas maneras queremos escuchar tu experiencia como empresario pyme y además la cantidad de años que hace que vos estás transitando esto de ser empresario y de, bueno, tener a tu cargo trabajadores. Sí, en primer lugar, bueno, lo estuve escuchando parte recién al abogado, al doctor, y no, me pareció correcta su apreciación en muchos puntos. Y yo pienso que, bueno, cuando se está, generalmente cualquier cambio es resistido, porque la realidad es esa. Todos somos un poco medio
reacios al cambio. Yo te puedo decir lo que he visto, o sea, la reforma laboral, lógicamente, había que estudiarla y leerla en detalle, porque siempre hay cosas que a lo mejor se quieren esconder, como pasó con el artículo 44, por ejemplo, que no se aprobó, Tal cual. pero que de haberse aprobado sería una locura cuando habla de licencias, en donde si una persona se enfermaba le iban a descontar el salario. Entonces, bueno, por ahí ese artículo es como que te asusta después la ley entera, porque vos decís, pero hay otra intención, digamos, no es una intención de equilibrar fuerzas por ahí. Más allá de eso, que bueno, después terminó no aprobándose porque iba a ser una locura aprobar ese artículo, también hay que decir que durante muchos años existieron abusos totalmente desmedidos, en el sentido de que las licencias, y etcétera, etcétera. Entonces por ahí tenemos que preguntarnos también lo argentino, si no es culpa también del gen argentino, el tema de fallarle a lo que es el trabajo, que sabemos que el trabajo es una bendición. O sea, yo siempre digo, todos los días cuando entro a mi negocio y digo, me arrimo y llega una persona y quiere que la atienda, me siento reconfortado porque sé que tengo trabajo. Entonces pienso que se ha perdido ese espíritu. A partir de ahí es donde viene la degeneración después de todo, de la licencia, de las faltas injustificadas, de los juicios laborales, y un poco, como hoy yo te decía, que estuvimos hablando informalmente, te decía, un poco ese es lo que se ha afectado y se ha dolido el pequeño empresario o la pequeña empresa o el pequeño negocio. Porque también no hay que olvidarse que mucho se habla de la gran empresa, pero la gran empresa generalmente buenos sueldos. Acá tenemos, por ejemplo, Arroyo Seco, el Lago, General Lago, un cordón industrial muy importante, cerealero, donde los sueldos seguramente están por encima de valores normales o de convenios como empleado de comercio. O sea, quién sabe está 2 veces más, 2 veces y media más. Yo los veo porque, bueno, nosotros manejamos alquileres en la inmobiliaria y yo estoy viendo los sueldos. Entonces, con esto qué quiero decir? A ver, el pequeño empresario, el que ve todos los días al empleado y es prácticamente parte de la familia. No Ahí es el está. mismo trato. Por eso yo coincidía acá con el doctor de que, por ejemplo, Ahí está. la educación de toda la vida se ha manejado, incluso en empresas medianas, en fraccionada, porque no se puede tomar a lo mejor el empleado 21 días o 30 días, porque es imposible, porque se para la cadena productiva. Tal cual. Entonces, es como que un poco es la coherencia. Pero no me quiero desviar con el tema de la licencia. Vos fíjate que la licencia se ha hecho cosas que es una locura. Entonces, algo falla, o falla el control. Yo te digo, a ver, esto se ve también en el régimen público, más que todo. Porque acá hablamos todo de esta reforma. Yo lo que veo que estaría apuntada a empresa personal. Pero, ojo con el régimen público. No lo dejemos de lado. Porque, digamos, ahí está el nicho grande del déficit, el famoso déficit fiscal. Porque hay regímenes especiales. Yo hoy no te podría decir cuántos regímenes especiales hay vigentes, pero hay muchísimos regímenes especiales donde cambia todo, cambia con qué jubilación te jubilás, con qué, un montón de cosas que en el sector privado hoy, por decir, un contador se jubila con 560.000 pesos, 600.000 pesos de jubilación ordinaria. Con esto, ¿qué quiero decir? Se fue deformando el sistema laboral, de tal forma que, digamos, incluso hay médicos, cuando hablaban de este punto de licencia, quiero seguir haciendo hincapié en esto, que decían que se iba a bajar el salario, etcétera, etcétera. Sí, estaba pésimo. Claro. Pero acá yo donde decía, bueno, pero ¿qué hay que hacer? Elevar el nivel de control, ver a ver qué manera, o de última, ver de última, a lo mejor algún fondo compensador, no lo sé, pero también
pasa que hay licencia y el médico del pueblo, o de ciudad chiquita, lo que sea, le dan una constancia, y esto ha Claro. pasado en numerosos rubros, que no, le da 5 días. Y bueno, le da 10 días. Entonces, yo te digo, hay empresas, yo he tenido a cargo frigoríficos, que el día lunes y martes no se contaba casi con personal, por la falta que tenían. Y vos me dirás por qué. Y por un montón de cosas. Claro. Y ahí hablamos ya después de preparación, hablamos, a ver, de instrucción, de un montón de Capacitación, cosas que está fallando el país. claro. O sea, por eso nos tenemos que preguntar en qué estamos fallando. Claro, Más allá de la reforma Edgardo. laboral, Sí. ¿entendés lo que te digo? Sí, Sí, te escucho. Edgardo, en este sentido, lo que hablamos hoy también, es decir, las consecuencias del momento, el momento que estamos viviendo, capacitación, una educación paupérrima, donde los chicos salen de quinto año sin tener interpretación de lo que leen, mucho menos una capacitación profesional. Todo eso, lo que hablábamos hoy con Matías, el tema de la necesidad de recursos humanos, ¿no? No, seguro. Después, por ejemplo, el punto que yo por lo menos lo veo positivo, es el fondo para indemnizaciones, yo lo veo positivo. ¿En qué sea, sentido, Eduardo? ¿Y por qué lo veo positivo? Primero porque yo te digo, a veces la angustia siempre yo hablo del pequeño empresario, o sea, de esa empresa que tiene 5, 6, 7, 8 empleados. Estoy apuntando a eso. Después, bueno, la empresa grande, cuando le va mal y tiene que reducir, hace reducción y chao. No hay mucho. No hay mucho, o sea, te ponen en la mesa el retiro voluntario o te despiden. Es así, ha pasado con muchas empresas. Yo hablo de la pequeña empresa, que es la que más genera trabajo. Eso han tenido angustia en el sentido de que, vamos a suponer, una empresa tiene 20 años y me lo han contado gente, o sea, gente que ha tenido cliente y todo, y ponerle se quiere retirar porque se jubila, porque cumplió su ciclo, pasaron 25 años, pero le ha hecho todo el aporte, todo como corresponde al trabajador. Y entonces entra a lidiar, y ahí donde me parece a mí que es donde, por eso lo veo positivo por ahí el fondo porque disipa esa angustia al empleador, que no, estamos hablando de un empleador sin mala intención, y un trabajador que merece a lo mejor una recompensación porque ha trabajado y ha volcado y ha ayudado a que ese negocio crezca. Claro, claro. O sea, porque yo he visto gente vender un auto, vender hasta una propiedad para poder pagar a los empleados, porque esos empleados eran prácticamente parte de su familia. Claro, ahí ¿Entendés? está. No era la gran empresa. Es un poco- Venía Pepito y le decía, ¿qué? ¿Vos vas a cerrar? No, ¿cómo? Pero sí, yo sirvo hace 25 años, ponele los 30 que estoy en el trabajo, 35. ¿Me entendés? Es un Yo poco lo que decíamos con conozco un Matías. panadero de toda la vida, un panadero que se levantaba a las 4 de la mañana, un dueño de una panadería, y laburaba como loco, y llegó un momento que, ¿me entendés? Cuando tuvo que decir, bueno, me retiro por X motivo, pero con esto no quiere decir que lo va a dejar en banda a la gente, por eso Claro. yo digo, pero Edgardo, tenía que pensar, ¿qué hago? ¿Vendo esto? ¿Vendo el otro? claro, Una empresa- tal cual. Una empresa de Edgardo, materiales, yo me acuerdo, históricamente terminó vendiendo casi todo lo que había hecho, entonces sí, tiene que haber tal un cual. equilibrio entre Tampoco es justo. lo que va a Claro. recibir el empleado y, Edgardo. y la empresa. Edgardo, tenemos que seguir con la entrevista, pero te agradecemos muchísimo tu experiencia, tu aporte. Te estamos todos escuchando acá en el estudio con mucha atención. Muy atentos. Así que, bueno, para una próxima vez Sí, lo vamos a seguir convocando. Lo vamos a No seguir hay problema. convocando. Si estás No de hay problema. acuerdo, Edgardo. Bueno, Gracias a muchas ustedes. gracias. No, Muy gracias a amable. ustedes. Chao, chao. Gracias, Hasta chao, luego. chao. Gracias, gracias. Bien. Bueno, no sé, ¿qué te pareció? No, me pareció, más allá de que se discutió mucho lo del artículo 44, una buena discusión de si un empleado se enferma, lo que sea,
También contemplar que es costoso para un empleador a lo mejor bancar 6 meses de sueldo o un año. Tal cual. Y a lo mejor ahí sí, como dijo Héctor, si no me equivoco, Edgardo, hablar de un fondo. Ujú. O a lo mejor que lo cubra la parte de la seguridad social. Claro, porque fíjate qué importante que es tener las No dos dejar caras de descubierto la al moneda. trabajador, ¿no? Obviamente no dejar descubierto al trabajador, porque una persona que tiene la enfermedad que sea Ujú. por fuera del trabajo, que no está cubierta por la Claro. RT, Claro. y no puede justamente por una cuestión de salud ir a trabajar, no puede perder su sueldo bajo ningún punto de vista. No, por supuesto, pero aparte esto me pareció súper interesante el aporte de Por eso Edgardo. es que intentamos, como lo decíamos al comienzo del programa, poder escuchar ambas voces, ¿no?